Las perspectivas para este 2024 se resumen en conflictividad y procesos electorales. Lo hemos estado hablando en este primer segmento con el profesor Eloy Torres, quien es analista internacional. Comentábamos sobre algunos de los procesos más importantes que se llevarán a cabo este año y sobre todo los conflictos que heredamos del año 2021 y que siguen activos en este 2024. Y profesor, de esta realidad nos escapa nuestro país. También es un año importante electoralmente para Venezuela, donde también hay un conflicto activo, un conflicto de más de prácticamente de 200 años ya, y me refiero a la disputa por el Esequibo, un conflicto que se reactivó en el último trimestre del año. Entonces, ¿cómo ver a Venezuela con respecto al proceso electoral, al proceso político que nos toca este año y también con la disputa en el Esequibo, además en el escenario internacional? Bueno, en primer lugar yo creo que yo en este momento estoy trabajando con un libro escrito por el politólogo y analista internacional norteamericano Robert Kaplan. Se llama La venganza de la geografía, o de cómo los mapas van modelando la política internacional. Y él, una de las cosas que dice, ser realista es observar la realidad. Y la realidad, la mejor que te lo puede enseñar es la geografía. Con esto quiero decir que Venezuela, como todos los países, están observando un proceso de adecuación a un proceso de recomposición de los mapas, porque esta conflictividad que se está dando justamente producto de ese reacomodo. Y en el caso particular nuestro, frente al tema del Esequibo, Guyana debería tomar en consideración que nosotros somos un país mucho más grande, tenemos mucho más recursos, tenemos mejores, tenemos disposiciones, capacidades que lo que simplemente tenemos que reactualizar, recapacitar, readaptar nuestras capacidades estratégicas, económicas, militares y políticas para volver a ser lo que se llama un país, digamos, distinto, que puede lograr agresivamente reconquistar nuestros espacios que estamos reclamando. Sin embargo, Guyana ha asumido una postura apoyándose circunstancialmente de un apoyo que le han dado algunos factores para redimensionar y burlarse de lo acordado con Venezuela a propósito del Acuerdo de Ginebra de 1966, tratando de validar ante la Corte Internacional el laudo arbitral de 1899. Más allá del dato jurídico, más allá del dato del derecho internacional, más allá del dato de los derechos de los tratados, es un tema de política, es un tema de geopolítica, y que los países se mueven no solamente por lo que te diga el derecho, sino por lo que te diga tu interés nacional. Así como todos los países, ahí está Rusia frente al tema de Ucrania, ahí está el tema de Ucrania frente a Rusia, porque están planteando un tema del interés nacional de cada uno de ellos dos, pero así también va a estar Venezuela frente al tema del Esequibo y frente a otros factores que nos pueden de alguna manera, en algún momento dado, pretender arroparnos o querer pretender a pegarnos de la pared del Golfo, por ejemplo. Por lo tanto, Venezuela simplemente lo que tiene que recondicionar, acomodar sus estructuras económicas, institucionales, fuerzas armadas, sus instrumentos económicos, validarlos, ponerlos a tono para enfrentar con una política exterior totalmente distinta, adecuada a los tiempos de hoy en día, para reconquistar el espacio que nos está siendo confiscado por Guyana, por un país pequeño como Venezuela, con mucha bondad. Inexplicablemente en 1966 aceptamos su independencia bajo el acuerdo de que ellos iban a cedernos a nosotros mediante una gran negociación, un acuerdo práctico para una salida a nuestra salida al Atlántico, y hasta ahora se nos han negado. Venezuela no puede verse atrapada en nuestra salida al Atlántico, porque Venezuela es un país que exporta e importa. Además, ningún país del mundo que tenga poder talasocrático, es decir, poder marítimo, va a estar encerrada, no poder salir a la mar, justamente porque un factor se lo impidió. Por el contrario, eso hace pues que los actores que tienen mar, que tienen salida al mar, se conviertan en un factor agresivo, justamente para solucionar su definitiva salida al mar. Profesor Eloy, el conflicto y la disputa por el Esequibo se reactiva en un momento en el que está la situación energética mundial marcada por, desde hace 2 años prácticamente, la guerra entre Rusia y Ucrania, ahora la situación en Medio Oriente con esta guerra entre Israel y Hamás, y lo que hemos visto más reciente es la detonación de este conflicto en el Mar Rojo con los ataques de los rebeldes hutíes a los barcos y a estas rutas marítimas donde prácticamente representa el 12% del comercio internacional. ¿De qué manera la activación de la disputa por el Esequibo impacta en el escenario energético internacional, entendiendo el papel de Venezuela en la OPEP y en el escenario petrolero mundial? Bueno, en primer lugar se impacta, y mucho.
el juego que está haciendo, porque eso es una jugada que está haciendo el gobierno, Teherán, Irán lo está haciendo, es la que está montando todo ese andamiaje, ¿no?, de belicoso, todo ese andamiaje guerrerista y justamente presionando a los hutíes del Yemen para confiscar los barcos cargados de petróleo, porque pretenden con eso debilitar, crear lo que llaman, introducir lo que llaman el caos. Eso forma parte de una vieja práctica del comunismo, de los países comunistas, concretamente de la Unión Soviética, que para destruir a un enemigo hay que siempre crear una sensación de caos. Y el mundo está viendo una situación de caos justamente por eso. Hay factores que en este caso pueden contribuir a aumentarlo o pueden contribuir a disminuirlo. La idea es encontrar una salida negociada con todos los factores, sentarse con todos los factores a encontrar una salida negociada en la cual incluso Venezuela, frente al tema del Esequibo, lo haga también mediante una gran negociación con el gobierno de Guyana. Pero el problema está en que Guyana no quiere negociar, por el contrario, Guyana se está burlando de Venezuela y Venezuela tiene que obligar de alguna última instancia, pero tiene que ponderar una política exterior de entendimiento con los Estados Unidos, tiene que procurar un entendimiento con otros factores, con la Unión Europea, mediante los acuerdos que existan, que se puedan surgir, para obligar a Guyana a encontrar una salida negociada frente al tema del Esequibo con Venezuela. Para este 2024, una reflexión breve antes de terminar la entrevista, profesor Eloy, ¿cómo lo vislumbra, cómo se irá desarrollando este año? Bueno, este año va a ser como el cuento de la serie televisiva Los Monstruos, donde salía el tío Cosa, que era todo muy peludo, horrible, que no sabía lo que iba a pasar. Bueno, la situación del mundo es cada vez más peluda, pues, ¿no? Es más difícil. Por ello digo e invoco la tesis de Kissinger acerca de la urgencia de crear un orden mundial. Nos quedamos con esa reflexión, profesor Eloy. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Sí. Conversábamos, amigos, ya lo vieron, con el profesor Eloy Torres, el analista internacional, y con él hablábamos justamente sobre la conflictividad que ha marcado este siglo XXI y además cómo se vislumbrará el año 2024, un año complejo marcado por conflictos, pero que de igual manera esperamos que también nos traiga noticias alentadoras. Vamos a hacer una pausa y al regreso seguimos analizando este y otros temas.